Bien, ya estamos en vivo a través de Telegram en el grupo Charlas para YouTube. En esta ocasión vamos a tener un debate más, ahora acerca sobre el tema del rapto pretribulacionista, donde estarán pues hablando sobre este tema el caballero Marcelo Vilte y el caballero José Junior. Bien, el formato es el siguiente: cada participante tendrá un minuto de presentación para decirnos cuál será su postura eh, y presentarse y decir su nombre, ¿no? Eh, También van a tener 3 tiempos de 7 minutos cada uno, en el cual van a exponer este tema, y después tendrán 2 tiempos de 5 minutos cada uno. Y al final 2 minutos de despedida y hacer un resumen sobre este debate. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es la presentación de los debatientes. Caballero Marcelo, tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Vilches, soy argentino, evangélico, y en este caso soy dispensacionalista. Así que por lo tanto, en mi postura, en cuanto a escatología, creo que el pretribulacionismo es lo que tiene mayor peso bíblico. Así que eso es lo que voy a defender y argumentar hoy en este debate. Bien, gracias. Te agradecería que apagues tu micrófono, por favor. Ok. Bien, gracias. Gracias por tu presentación. Ahora, caballero José Junior, ¿está usted listo para su presentación? Sí, ya estoy listo. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es José Junior. Vivo aquí en la Florida y la doctrina que voy a defender hoy es la doctrina de post-venido, o sea, post-tribulacionismo. Cristo viene después de la tribulación, mencionada en prácticamente toda la Biblia. Entonces, voy a defender esa postura. Yo estoy de acuerdo con el dispensacionalismo porque la Biblia habla de eso, pero hay un error ahí dentro y de eso vamos a hablar. Así que nada, estoy listo para empezar y espero que todos saquen sus conclusiones al final. Bien, gracias ya por su presentación ambos. Ahora les recuerdo que hay que evitar edad hominem, es decir, evitar atacar a la persona. Se ataca el argumento, no a la persona. Como siempre lo digo, lo repito, estos son debates bíblicos, no debates de política, ni de deporte, ni de ninguna otra índole. Son debates bíblicos que esperemos que edifiquen a las personas que lo van a escuchar en sus hogares y a los que se van a ir conectando aquí en vivo. Bueno, ahora demos ya paso a lo que es la exposición del caballero Marcelo. Tiene usted 7 minutos para su primera presentación. Adelante. Ok, bueno, bueno, me estaban pidiendo ahí algún texto que pudiera ser base para la posición que yo tengo. Entonces, voy a señalar en Apocalipsis el capítulo 3 y el verso 10, donde podemos leer que dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es uno de los pasajes. El otro tendría que ser en este momento en la profecía de las 70 semanas, que la encontramos en Daniel capítulo 9, del verso 24 al 27, que si es preciso luego voy a hablar algo sobre eso. Ya mismo no, porque es una profecía que abarca mucho y realmente no tenemos los tiempos como para analizarla. No obstante eso, voy a empezar entonces diciendo de que, bueno, la Biblia nos muestra que el sistema de interpretación dispensacional es un sistema realmente bíblico, donde podemos observar 7 dispensaciones, y en este momento estamos viviendo en la dispensación de la gracia, que empezó con la cruz, o sea, al finalizar el Señor Jesús la obra de la cruz,
Y para que esto suceda, se interrumpió una profecía, que es la de las 70 semanas, y estamos viviendo en el tiempo de la pausa profética, y de este modo el Señor está edificando su iglesia, Mateo 16-18, pero llegará el momento en el cual la iglesia esté finalmente completa, y entonces Él va a arrebatar la iglesia en cumplimiento de su palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versos 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto es el arrebatamiento. El Señor dice que va a tomar a los suyos para llevarlos a la casa del Padre, en donde Él se encuentra ahora preparando el lugar. O sea, fue a preparar, viene por los suyos para llevarlos a la casa del Padre. Ahora, a esto se suman muchos pasajes, pero el que cité en Apocalipsis 3:10 dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Obviamente esto es escatológico. El mundo entero es tal cual como lo conocemos hoy. Dice una hora de prueba, es decir, la hora más negra de la humanidad todavía está en el futuro. Pero acá dice el Señor: te guardaré no de la prueba, sino de la hora de la prueba. Entonces, algunos pueden inferir que así como el Señor guardó o preservó a Israel dentro de Egipto, entonces algunos dicen así: no es que la iglesia va a ser arrebatada antes, sino que la iglesia va a pasar, pero va a ser guardada de algún modo por el Señor durante el tiempo de la prueba. Pero este pasaje no dice que nos va a guardar de la prueba, sino dice de la hora. Es decir, antes de que empiece la hora de la prueba, seremos quitados. Te guardaré de la hora de la prueba. La iglesia no va a estar en la hora de la prueba. Esta es una promesa que debe de cumplirse. Y creo que también debemos de señalar que cuando hablamos de la venida del Señor Jesús, siempre hay que definir a qué nos referimos, ya que en el pasaje citado, Juan 14, 2 y 3, dice el Señor que viene a buscar a la iglesia para llevarla a la casa del Padre. Pero en otras escrituras nos dice que el Señor viene para iniciar su reino milenial. Entonces, tenemos que entender qué es la segunda venida de Cristo. Y para entender qué es la segunda venida de Cristo, es bueno que sepamos cómo fue la primera venida. Y la primera venida tuvo dos características. Una, vino a la tierra, nació en este mundo como un ser humano. Entonces, Él vino a la tierra. Y la segunda característica es que vino para permanecer en la tierra, donde estuvo aproximadamente 33 años y medio. Entonces, entendiendo lo que es la primera venida, podemos afirmar que la segunda venida tendrá también esas dos características. Vendrá a la tierra y permanecerá en la tierra, reinando. De hecho, en Hechos capítulo 1 es lo que los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso hubiera sido una ocasión propicia para que el Señor les dijera que no iba a hacer eso nunca. El Señor no lo hizo, no dijo tal cosa, sino que lo que el Señor dijo fue simplemente: no les toca a ustedes saber cuándo va a ser. Eso básicamente es lo que el Señor le dijo. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha dispuesto en su sola potestad. Así que, por lo tanto, el Señor no niega de que va a ser restaurado el reino a Israel. Él debe de cumplir eso porque hay pasajes que nos hablan de que así va a ser. No sé cuánto es el tiempo, me avisan cuando Te queda esté... un minuto, adelante. Ok. Bien, gracias. Entonces, como decía, creo que es importante establecer las diferencias entre lo que es la segunda venida de Cristo para instaurar un reinado conforme a muchos pasajes que tienen que cumplirse, y también entender de que el arrebatamiento de la iglesia es para llevarnos a la casa del Padre. Evidentemente son dos eventos diferentes, que están relacionados, pero diferentes.
Bueno, creo que esto va a ser la presentación entonces y proseguimos luego. Bien, gracias por tu primera participación. Te pido por favor que apagues tu micrófono. Gracias. Caballero José Junior, ¿está usted listo para su primera presentación? Sí, ya estoy listo. Adelante, tiene 7 minutos a partir de ya. Me avisa cuando falte un minuto, perfecto. Ok, pues los puntos que dio Marcelo, pues no dicen por ninguna parte que la iglesia se va antes de una tribulación de 7 años. Por ninguna parte vio ningún pasaje, mucho menos al cielo. Bíblicamente el arrebatamiento no tiene nada que ver con irse al cielo, sino con la transformación de los cuerpos cuando Cristo venga a la tierra en su única y segunda venida, la que falta. Porque esta gente está enseñando 3 venidas. Inmediatamente Cristo toca aquí esta atmósfera en la doctrina pretribulacionista, pues es una venida. Si viene a esa atmósfera aquí donde nosotros vivimos, al cielo donde nosotros vivimos, ya son 3, porque entonces vendrá en 2 etapas, como dicen. Jesús se fue en una sola etapa, no en 2 etapas, y vendrá en una sola, y eso yo lo voy a demostrar también. Y entonces Jesús viene inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La iglesia siempre ha pasado por persecución. Ahora, este tema de Apocalipsis 3:10, vamos a ver, hay una palabra ahí que no entienden. O sea, malinterpretan la palabra que aparece ahí en el texto griego. Por ejemplo, vamos primero a ver la palabra ira. Porque muchos dicen, no, que Dios nos libra de la ira y nos va a sacar. No, exactamente, Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto. No lo sacó, ni tampoco sacó de la tierra a Noé. Se quedaron ahí, la plaga cayeron solamente sobre los impíos y los malvados. Por ejemplo, la palabra ira, porque confunde ira con tribulación, es la G3710 y es la palabra orgizo. Y esa palabra es enojo, ira, airar. Eso es lo que significa. La palabra para tribulación que no aparece en Apocalipsis 3:10 es la G2347 y esa palabra es blipsis. Estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución y tribulación. Pero la palabra que aparece en Apocalipsis 3:10, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra, es la palabra periasmos. No es ni ira, ni tampoco tribulación la palabra que aparece ahí. Y esa palabra simplemente significa una prueba o una tentación. Y de eso es que Dios nos libra a nosotros. Inclusive en Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, Dios nos libra de la tentación para que no caigamos. Y esa hora es cuando venga el sello o la marca de la bestia, mejor dicho. Dios nos va a dar poder para que nosotros no nos marquemos. Y vemos también en 2 de Pedro 2:9, donde se dice, sabe el Señor librar de la tentación. O sea, la misma palabra que aparece ahí es periasmos, la misma de Apocalipsis 3:10. Por lo tanto, es imposible que la iglesia se vaya al cielo antes de una tribulación de 7 años, que no existe la Biblia. Entonces vamos a hablar de las 70 semanas también. Bíblicamente Jesucristo dijo que venía inmediatamente después de la tribulación de aquellos días por sus escogidos. Y los escogidos no son el pueblo de Israel, por si acaso. Ahora, la iglesia siempre ha pasado por tribulación y aún tribulación de muerte a causa de la persecución, porque esa tribulación que viene es una persecución para la iglesia. En Apocalipsis 13:7 tenemos, y se le permitió hacer guerra, o sea, la bestia, contra los santos. ¿Quiénes son los santos de la Biblia? Lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7. La palabra santos aparece en Apocalipsis muchísimo. Muchísimo. Y aquí dice claramente que la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Por eso en Apocalipsis 20 aparece la iglesia resucitada a los que le cortaron la cabeza, reinando con Cristo. Por alguna razón, ¿sí o no? Y en Romanos 1:7 dice, para que vean que la iglesia es los santos, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
En Filipenses 1:1 dice Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. Primera de Corintios 1:2 dice, Primera de Corintios 1:1-2 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. Apocalipsis 7:13-15 dice literalmente si la iglesia va a pasar por la tribulación. Juan ve una visión y hay uno de los ancianos que le pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, esa gran muchedumbre que está en el cielo. Vamos a estar en el cielo en algún momento, pero no antes de la tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, una pregunta retórica, porque el anciano sabía. Y él me dijo, estos son los que han salido. Otras traducciones ponen pasado, otras ponen venido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por lo tanto, la iglesia va a pasar por la tribulación, como lo dice la Biblia. Ahora, por eso la Biblia dice que tenemos que perseverar hasta el final. Esto de que la iglesia va a ser guardada, ya yo expliqué Apocalipsis 3:10, ahí no aparece la palabra ira, ni tampoco tribulación, sino tentación. Y esa tentación vendrá cuando la bestia y el falso profeta traten de imponer a todo el mundo donde estén en esos lugares, subyugado por la bestia, la marca del 666 te falta un minuto. O el nombre de él. Ya he demostrado que esa palabra que aparece en Apocalipsis 3:10 no tiene absolutamente nada que ver con tribulación, porque la Biblia dice claramente que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Y la tribulación tanto puede venir por persecución, maltrato o muerte. Y eso lo sufrieron desde el primer siglo todos los cristianos y los apóstoles. Por consiguiente, la doctrina pretribulacionista tiene aproximadamente solo 150 años y fue primeramente académicamente enseñada en un instituto en Dallas en 1924. Y la dispensación tiene un error donde meten antes de la tribulación el arrebatamiento de la iglesia. La dispensación es bíblica, pero Ok, bien, ya terminé. Sí, bien. Gracias, caballero. Marcelo, ¿está usted listo para su segunda intervención? Estoy listo. Ok, tiene 7 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que voy a decir es que así como la revelación de la palabra de Dios ha sido progresiva en un periodo de aproximadamente 1600 años, escrita por 40 autores humanos, también lo es la iluminación sobre la revelación. De este modo, también es progresiva lo que quiero decir. De este modo podemos entender de que hoy sabemos mucho más en cuanto a lo que es teología que lo que sabían los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando y hoy podemos entender más. El Espíritu Santo nos puede ir revelando. Además de eso, tenemos siempre una base de hermanos que han estado antes porque nadie empieza de cero. Y evidentemente las personas que estén en el tiempo de la gran tribulación van a saber cosas que nosotros hoy no sabemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios y de este modo podemos entender lo que ella nos revela, pero ellos lo van a conocer porque ellos van a estar ahí como protagonistas. Un ejemplo sería lo que están pasando los ucranianos y los rusos en este momento. Ellos saben, no es lo mismo ver por las redes o por ejemplo, por televisión, que estar viviéndolo. Así que la revelación es progresiva, la iluminación también lo es. Digo esto porque mi oponente estaba diciendo de que lo que es este tipo de escatología antes no se conocía. Bueno, la verdad es que sí se conocía. No obstante eso, creemos que hoy se sabe sobre lo que es la postura pretribulacional mucho más todavía. En primer lugar, bueno, él señaló algunas cosas. Él dice, son 3 venidas. Yo por eso había dicho antes que tenemos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de venida. ¿Por qué? Porque no solamente serían 3 venidas,
sino también serían hasta incluso, pudiéramos decir, 4 venidas. ¿Por qué? Recordemos que, por ejemplo, cuando el Señor había resucitado, dice que luego de que habló con Pedro, el Señor le dice a Pedro, sígueme, y Pedro empieza a caminar al lado del Señor, y se suma caminando por detrás sin que nadie le haya invitado, Juan. Y entonces, Pedro, cuando ve que Juan viene por detrás, Pedro dice, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, ¿qué a ti si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Sígueme tú. El Señor básicamente le está diciendo de que tiene un propósito con Pedro, que se lo reveló, y que también tenía otro propósito diferente con Juan. ¿Qué a ti si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Esto no es algo ambiguo como algunos han querido interpretar, sino que el Señor está diciendo ahí que Él tenía un propósito con Juan. ¿Y cuándo se cumple este propósito? Sabemos que Juan no murió a raíz de que lo hayan asesinado, sino más bien, obviamente hubo algún intento por eso, pero él estaba en la isla de Patmos y murió, según se conoce, de viejo, porque llegó su hora, una muerte natural. Pero antes de que muriera, en la isla de Patmos vino el Señor para cumplir lo que él ya había dicho en la ocasión que señalé hace rato. ¿Qué a ti si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y Juan está en la isla de Patmos cuando escucha una voz que dice, yo soy el primero y el último, y dice que él se da la vuelta para ver con quién hablaba, y ahí está el Señor, y está cumpliendo lo que dijo. Así que esa venida es real. De hecho, es las palabras que el Señor utiliza, que a ti si yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Pero esto no se cuenta como la segunda venida, porque ya cité de que para entender lo que es la segunda venida, lo vamos a hacer en función de lo que fue la primera venida. Y la primera venida tuvo dos características. Vino a la tierra y en segundo lugar vino para permanecer en la tierra. Esto es así. 33 años y medio el Señor Jesús estuvo en la tierra. La segunda venida va a tener la misma característica. Él tiene que venir a la tierra. Los ángeles le dijeron en el capítulo 1 de Hechos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá. Es el mismo y va a volver del mismo modo, como le habéis visto ir al cielo. Si vamos a Zacarías capítulo 14, vemos que dice, después de esto saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, que esto es una evocación al cruce del Mar Rojo. Entonces, dice, y sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. O sea, tiene que descender a tierra. Recordamos que él ascendió desde el monte de los olivos, tiene que descender de nuevo al monte de los olivos en su segunda venida. Ahora, mi oponente dice de que no vamos a ir al cielo. Bueno, yo creo que el Señor dice lo contrario, porque el Señor Jesús dice claramente que Él se iba a preparar un lugar en la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? El Señor Jesús en Juan 17:5 dice, glorifícame a tu lado, esto quiere decir junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor estaba... Ok, el Señor estaba junto al Padre en el cielo de los cielos y Él fue ahí a preparar un lugar para llevar a la iglesia, así que claramente sí vamos a ir. También se habló sobre los santos en relación a la iglesia, pero también aplica a Israel, que lo voy a explicar luego, y también no me queda tiempo, así que lo voy a explicar en el tercer momento con respecto a la tentación que Él interpreta con el sello de la bestia. Bueno, creo que ahí es todo. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Bien, gracias. Junior, ¿está listo para su segunda intervención? Sí, ya estoy listo. Ok, tiene 7 minutos a partir de ya. Bueno, yo expliqué con claridad el texto griego y con el manuscrito de que esa palabra que aparece ahí en Apocalipsis 3:10 no tiene absolutamente nada que ver con tribulación, sino con tentación. Y eso es de lo que Dios nos libra a nosotros. ¿Entiendes? Marcel,
Tú dices la revelación que se va revelando, que se va revelando. ¿Cómo que se va revelando? Lo que se ve es cumpliendo la profecía, porque eso está ya en la Biblia. ¿Eh? Y eso de que hay personas que van a conocer el Apocalipsis, la tribulación, usted la va a conocer también, porque usted no va para ningún lado. Usted no ha dado un versículo donde la iglesia se va al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso no existe en la Biblia. Todos los apóstoles esperaron solamente la segunda venida de Cristo. Por consiguiente, yo no dije que nosotros no vamos para el cielo. Nunca. Yo dije que antes de la tribulación no se va a ir al cielo. En algún momento sí. En algún momento sí. Y yo creo que va a ser después de la tribulación. Ahora bien, Jesús, vuelvo y repito, dijo claramente que él venía inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y él vendría de una forma gloriosa. Las apariciones de Jesús, la que tú mencionas, como que se apareció 4 venidas, 5 venidas, no, eso no tiene nada que ver con la venida, la segunda venida con poder a reinar aquí en la tierra. Eso fueron apariciones, pero venida gloriosa solamente, otra más falta. Por consiguiente, tú mismo dices que Cristo tiene que poner sus pies en la tierra. Entonces no hay una venida en etapa. La segunda venida no es en etapa. Entonces, vamos a ver. La iglesia será arrebatada al final a la séptima trompeta. Eso es lo que enseña la Biblia. La séptima trompeta. Mire lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta. A la final trompeta se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está de claro. Esa final trompeta se guarda para la venida de Cristo. ¿Cuándo? En Apocalipsis 19. Apocalipsis 10, 6 al 7 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, la trompeta, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo los profetas. Ahí está. La séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15 al 18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Oiga, tu ira ha venido. ¿Cuándo? Cuando venga la ira de Dios enviada por Cristo. Y el tiempo de juzgar a los santos y de dar el galardón a tu siervo los profeta, lo dice claro, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Cuándo? Cuando venga la destrucción, el día del Magedón. Primero de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y no me digan que esa es otra trompeta, porque la final trompeta es la transformación, lo dice 1 de Corintios 15, lo dice claramente, es a la transformación de la última trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Miren, recibir es esperar a alguien que viene, ¿sí o no? Si una persona viene, tú lo acompañas, sales, lo recibes y entra con él a su casa. Eso es lo que sea la Biblia. O sea, recibir no quiere decir que se va a dar media vuelta, porque Jesucristo no va a tocar la tierra cuando venga. Apocalipsis 19, 1 al 9 dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la honra, la gloria y el poder de Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Aleluya, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, pequeños y grandes, y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando venga la consumación de la ira de Dios, es cuando nosotros vamos a recibir ese galardón. Jesucristo, en la Biblia claramente se dice que viene
2 veces solamente. O sea, vino una vez y viene otra vez. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Se aparecerá por segunda vez. No se habla aquí de 2 etapas. Y vemos claramente que en Hechos 1, 9 al 12, Jesucristo se fue en una sola etapa. Y esos ángeles que le dijeron a los apóstoles, que de la misma manera que se fue, vendrá. O sea, si usted dice que en el arrebatamiento pretribulacional Jesucristo viene y toca la tierra, entonces son 3. Porque estamos hablando de venida gloriosa. No estamos hablando de apariciones. Zacarías 14:4 lo dice claramente, que pondrá sus pies Te queda un minuto. de los olivos. Y vuelvo y repito, tú no has dado el versículo todavía que diga que la iglesia se va antes de la tribulación de 7 años. Además, no existen 7 años de tribulación. Eso es un invento. Eso es una doctrina muy, muy peligrosa, porque cuando no pase van a haber muchas personas que se van a ver entre la espada y la pared, no van a saber qué hacer porque tienen miedo. O sea, es una doctrina para la carne y escapista. Jesucristo habló de la tribulación que vendría sobre todos aquellos que le siguen y que teníamos que perseverar hasta el final. Y Cristo dijo en Mateo 24, 21 al 31 que vendría inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es un pasaje que nadie lo puede refutar. Después de la tribulación de aquellos días. Y vuelvo y repito, los escogidos son la iglesia, no el pueblo de Israel. Y los santos del Antiguo Testamento es una cosa y los santos del Nuevo Testamento es otra. Por si acaso, voy a ver lo que va a decir Marcelo en su próxima participación. Ya terminó él. Bien, gracias. Te faltaron 10 segundos, pero bueno, ahí le dejas, dice. Caballero Marcelo, ¿está usted listo para su última intervención de 7 minutos? Sí, estoy listo. Bueno, ok, tiene usted 7 minutos a partir de... Ya, adelante. Ok, bueno, gracias. Bueno, yo creo que he sido claro desde la primera intervención, diciendo de que solamente hay 2 venidas. Por otro lado, mi oponente dice que la venida en 2 etapas. Me parece que él está confundiéndose con quien está debatiendo, porque yo nunca he dicho que la venida es en 2 etapas. Sé que algunos dispensacionalistas presentan eso. Yo no dije nada de eso. Yo dije que la segunda venida literal de Cristo es cuando Él venga a la tierra y cumpla Zacarías 14, en donde dice que sus pies se van a afirmar sobre el monte de los olivos. Esa es la segunda venida de Cristo. Yo no he dicho que el arrebatamiento sea la segunda venida de Cristo a la tierra. Yo dije que el arrebatamiento es la venida de Cristo por la iglesia, pero no venida a la tierra. Porque he puesto las 2 características que tiene que tener la venida de Cristo. Sea la primera, vino a la tierra, lo dije, esta es la tercera vez que lo digo, y también dije que vino para permanecer en la tierra durante 33 años y medio. Voy a repetir, la segunda venida, Él va a venir a la tierra y va a permanecer en la tierra por 1000 años. Lo voy a probar. Ahora, antes de llegar a eso, entonces espero que quede bien en claro de que no estoy hablando de 3 venidas a la tierra. Estoy hablando de 2 venidas y una venida por la iglesia en donde Él no viene a la tierra. ¿Por qué? Porque los 2 pasajes que escribe el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y 1 de Corintios capítulo 15, no dicen que Él toca tierra, sino que dicen simplemente que Él sale desde el cielo y que llama a la iglesia, la cual sube a su encuentro. El encuentro es en el aire, es lo que dice el apóstol Pablo. Y de ahí en más, para ser más claro, tengo que decir que van a entrar en la casa del Padre para cumplir lo que dijo el Señor Jesús en Juan 14, 2 y 3. El Señor Jesús dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Este es el arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo, o sea, hacia mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, qué lógico que es pensar si de pronto un matrimonio joven que no tiene una casa, está alquilando, y de pronto tiene una herencia el marido y le dice a la esposa, quédate acá, mientras en donde alquilamos, yo voy a preparar un lugar para vos, para nosotros, voy a preparar un lugar en esa casa que me dejaron por herencia. Va y prepara el lugar y le dice, cuando yo vuelva, te voy a llevar para que vayamos ahí. Pero qué ilógico que sería que vaya y prepare el lugar y venga a quedarse acá a vivir donde está alquilando.
No tiene sentido, ¿verdad? Del mismo modo, el Señor Jesús dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Evidentemente nos tiene que llevar a donde fue a preparar el lugar. Yo creo que Él dijo de que sí está de acuerdo con que vamos a ir al cielo. Pero lo que pasa es que en Juan 14:3 el Señor dice, vendré otra vez y os tomaré para el cielo. No dice otra cosa. O sea, es para ir al cielo. Pero Zacarías 14 no dice que es para ir al cielo. Voy a leerlo. Me permiten un segundo. A ver, Zacarías 14 dice otra cosa. Dice así. Zacarías 14 dice, porque yo reuniré, verso 2, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto se cumple en Apocalipsis 19. La ciudad será tomada, prosigue. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. Esto es Apocalipsis 19, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esto es la segunda venida de Cristo. Y proseguimos. Luego dice en el verso, ya les digo bien, denme un segundo. Recuerden de que el Señor viene y hay una gran matanza a los que están rodeando Jerusalén. Por cierto, Jerusalén, Israel, a quien Él dijo que ya no son pueblo de Dios. Le sugiero a mi oponente, no recuerdo bien su nombre, que lea Romanos capítulo 11, donde el apóstol Pablo empieza diciendo, ha desechado Dios a su pueblo. No dice a algunos de Israel, a su pueblo Israel, al cual desde antes conoció. Y él responde, en ninguna manera. Porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. Y hacia el final del capítulo dice el apóstol Pablo, ellos, ¿quiénes ellos? El pueblo de Israel, son enemigos por vuestra causa. O sea, Israel no cree ni siquiera hoy, está endurecido. Y también dice el apóstol Pablo que el endurecimiento de Israel es en parte hasta que, o sea, hay un límite, un término, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto es, hasta que el último de los gentiles se ha incorporado a la iglesia será arrebatada. Y dice luego, todo Israel está hablando de la nación, todo Israel será salvo. Y al final del capítulo dice, ellos son enemigos por causa vuestra, pero son amados por causa de los padres. ¿Cómo es eso de que Dios ha desechado a Israel cuando Pablo dice que no? Y no solamente eso, sino que finaliza diciendo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios escogió a Israel y Dios ha llamado a Israel y ese llamado es irrevocable. Queda un minuto, Entonces, te queda un minuto. Ok, es muy corto la verdad, pero continúo. Fíjense en qué dice después, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, cuando el Señor Jesús venga, no viene para llevarnos al cielo, Él viene para empezar su reinado milenial en la tierra. Así que este pasaje muestra claramente que cuando Él venga no nos lleva al cielo, sino que empieza a reinar en la tierra. Evidentemente, el otro pasaje que habla del arrebatamiento nos dice que nos lleva al cielo. Son dos eventos diferentes y me están quedando varios puntos que si hay posibilidad luego los vemos. Pero bueno, por el momento sería eso entonces, porque entiendo que ya se cumplió mi tiempo. Bien, te faltaron 15 segundos, pero bueno, apaga tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Junior, tienes 7 minutos para tu última intervención de 7 minutos. Adelante. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver una cosa. El arrebatamiento y la venida de Cristo son dos eventos diferentes, pero van a ocurrir el mismo día. Él no ha mencionado absolutamente nada sobre la séptima trompeta. ¿Por qué no menciona nada sobre la séptima trompeta? Que lo dice literalmente el texto, que es a la final trompeta. Y esa final trompeta tiene que ver con la venida de Cristo. Cuando se toque la trompeta se va a manifestar el misterio de Dios, la manifestación de Cristo, y nosotros vamos a ser transformados, porque la Biblia lo dice literalmente, que a la final trompeta en Apocalipsis 19 cuando viene Cristo. Ahora él dice que Jesucristo viene a la tierra en una segunda etapa. Bueno, vamos a llamarle así. Él dice que no, que viene Jesucristo aquí a la tierra y viene a gobernar, a reinar cuando venga en su segunda venida. Pero él dice que hay como una intermedia donde Jesucristo se queda en la atmósfera, pero que es una venida como quiera.
No es así, no es bíblico, pero como quiera es una venida, porque Jesucristo entra a la atmósfera de la tierra. Ahora, bíblicamente, siempre que la palabra aparece como descender, se habla de tocar la tierra, porque tú dijiste que no tocaría tierra, pero Jesucristo toca tierra. Ahora ve, vamos. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Descenderá del cielo. Ahí lo dice claramente, descenderá. En Juan 6:38, Jesús dijo, porque descendido. Y la palabra descender significa, es la G2594 del diccionario Strong, y significa caer. O sea, cuando algo cae, ¿dónde cae? Toca el piso, toca la tierra. Entonces no puedes decir tú, Marcelo, mi nombre es José Junior, para que te acuerdes, tú no puedes decir que Jesucristo no toca tierra, porque donde quiera la Biblia que aparece descender, siempre se descendió a la tierra, siempre. Ahora bien, en Éxodo 3:7-8, mire lo que dice. Dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido. El que estaba hablando con Moisés desde la zarza es el Dios Padre. Moisés no estaba hablando con alguien desde el cielo. Era el Padre que estaba hablando con él desde el medio de la zarza. Entonces, tú no puedes decir que descender no es tocar el piso, porque yo te demuestro claramente con estos pasajes que sí. Ahora, la profecía de las 70 semanas, vamos a ver. Es una profecía, claramente. Bueno, me hablaste de Romanos. En Romanos 11:7 dice claramente que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, escogidos, porque la iglesia son los escogidos, no el pueblo de Israel. Israel será salvo en el futuro, pero Israel tiene que pasar por un proceso en el desierto de 1260 días y después el juicio de las 12 tribus cuando se sienten los 12 apóstoles en sus tronos a juzgarla. O sea, no es que todos se van a salvar, sino que van a pasar por un juicio. Pero bueno, vamos a hablar de las 70 semanas. En Daniel 9:24 dice, en adelante, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es Jesucristo. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, oigan, desde el edicto de Ciro hasta la venida de Cristo, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso se le quitó a la mitad de esa semana ya. ¿Qué pasó? 70 semanas corrida. Eso no tiene ningún preámbulo de tiempo donde ahí se corte una semana. Sigue diciendo, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Eso fue Tito Vespasiano en el año 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos del pueblo. ¿Quién? El Mesías príncipe. Porque aquí se habla de Tito Vespasiano que destruyó el templo en el año 70. Esa es la abominación desoladora. Pero aquí claramente se dice que a la mitad de esa semana, se le quitaría la vida al Mesías. Y Cristo murió proféticamente en el reloj de Dios a la mitad de la semana, un miércoles, que eso se puede discutir, y también Cristo murió 3 años y medio después de su ministerio y los apóstoles 3 años y medio más, que son 7 años de esa última semana, confirmando el pacto con muchos del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Hechos 15:41 dice, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a la iglesia, o sea, lo que iban a creer. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Hechos 18:23. Y después de esto, de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. La confirmación de lo que se dice ahí en la semana 70 lo hizo Cristo en una semana profética donde murió a la mitad de la semana. 3 años y medio enviado a la nación de Israel, él mismo por el Padre, y él manda a
los apóstoles 3 años y medio a predicarle. Cuando se cumple en esa última semana, confirmando el pacto con mucho del poder de Daniel, ahí entonces queda un minuto. Se vuelven a los gentiles. Jesús dijo claramente cuando él venía, y lo dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No hay ni un solo versículo que diga que la iglesia será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Y vuelvo y repito, la Biblia enseña que cuando se desciende, se toca tierra. Todos esos versículos que yo he puesto ahí son claros y evidentes. Todos los apóstoles esperaban y la iglesia primitiva, a la final trompeta, como lo he demostrado, un arrebatamiento a la venida de Cristo, que sería la única que falta después de la tribulación, porque el propio Cristo lo dio. En ese pasaje del Sermón del Monte, fuera muy bueno para Cristo decir, yo vengo, estoy en el cielo, me lo llevo y me devuelvo. No, él no dijo eso, él dijo que venía aquí a la tierra. Ahí fue, pues le preguntaron sobre de su venida. Bueno, okay. Marcelo, ¿está listo usted para entrar ya a la etapa de los tiempos de 5 minutos? Estoy listo. Bueno, ok, tiene usted 5 minutos a partir de ya. Ok, bueno, qué lástima que sea tan corto, pero bueno. A ver, quisiera partir a ver por... él dice de que yo no presenté ningún pasaje y cuando fue a analizar una palabra ahí en cuanto a la palabra ira, que no aparece en Apocalipsis 3:10, él dice que Apocalipsis 3:10 no aplica, sino que simplemente se refiere a la tentación. Bueno, no es cierto debido a que las tentaciones son individuales y a la vez, si bien es cierto que todo el mundo también es tentado, podemos decir que desde siempre todo ser humano es tentado. Así que no aplica lo que él está diciendo, debido a que en Apocalipsis 3:10 se dice que ha de venir la hora de prueba sobre el mundo entero. No está hablando de lo que pasa todos los días en cuanto a tentación de todos los seres humanos en todas partes. No, está hablando de una hora diferente a todas las otras horas. Y si bien es cierto que aunque no diga palabras tales como ira, o no recuerdo cuál fue la otra que él citó, o gran tribulación, o esto, ¿verdad? Es una palabra que es un equivalente, porque el Señor Jesús, hablando de la gran tribulación en Mateo 24, dice que nunca ha habido, jamás, el mayor desastre que hubo sobre la humanidad es el diluvio. Murieron todos, y el Señor Jesús, salvo 8 personas. Y el Señor Jesús dice que ni siquiera ese desastre se compara con la gran tribulación. No hubo ni va a haber otro evento como la gran tribulación. Ahora, fíjense en que similar, aunque con una palabra diferente, dice el apóstol Juan, la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El diluvio fue sobre el mundo entero, ahora también. Bueno, en primer lugar eso. Él dice también que no he dicho nada sobre la séptima trompeta. Bueno, acá él está cometiendo una falacia debido a que Pablo no está hablando de lo que está hablando Juan. Entonces él cree que es lo mismo, pero no lo es, porque las trompetas que Juan menciona en Apocalipsis son trompetas de juicio. Ahora, la trompeta que habla el apóstol Pablo no es una trompeta de juicio, es un llamado, un llamado a congregarse al Señor en el aire. Eso es. No es un juicio, no está por hacer un juicio Dios. No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes y él cree que es lo mismo. Ahora, también dijo de que también dijo que descender quiere decir que toca tierra. No es cierto. ¿Dónde está el cielo? El cielo está para nosotros que estamos parados sobre la tierra, está sobre de nuestras cabezas, tenemos que levantar la cabeza para ver arriba, ¿verdad? Ahora, entonces, si desde el cielo se abre y el Señor Jesús desciende desde el cielo hasta un punto en el aire que es las nubes aproximadamente, porque dice que el encuentro va a ser ahí, la pregunta que hago es, ¿ha descendido Cristo desde el cielo a un punto en las nubes? No tocó tierra, porque el encuentro es en las nubes. ¿Descendió sí o no? Quien diga que no, está muy equivocado. Así que ahí también falla su argumento de que descender significa que va a tocar tierra. También falla su argumento ahí. A ver, ¿qué más?
Bueno, mencionó las semanas, las 70 semanas. Bueno, las 70 semanas son para Israel. Ahí no tiene nada que ver la iglesia, claramente se dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Él ya leyó el pasaje, pero recuerdo que en el verso 26, y estos versos del 24 al 27 tienen un orden cronológico correlativo, en el verso 26 dos cosas se mencionan. Dice, después de la semana 70 se quitará la vida al Mesías. Ese es el primer evento. El segundo evento que se menciona dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. Te quedan 50 segundos. 50 Ok, segundos. bien. No, estos dos eventos ocurren en el verso 26 y no se menciona la semana 70. La semana 70 aparece en el verso 27, que cronológicamente está después del 26. Y en el verso 26 se menciona la destrucción del templo que ocurrió en el año 70. Así que, por lo tanto, la semana 70 está separada de las 69 primeras. Bueno, puedo argumentar mucho más con respecto a esto, pero bueno, no es mucho el tiempo ahora. Sigue quedando pendiente para para los próximos 5 minutos, algo más. Bien, gracias. Apaga tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Junior, ¿está listo usted para sus primeros 5 minutos? Sí, estoy listo. Ok, tiene 5 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, Marcelo, yo te he demostrado a ti bíblicamente que siempre que alguien descienda aquí a la tierra, la toca. Eso que tú dices que Jesucristo se va a devolver con la iglesia, eso no aparece por ninguna parte en 1 Tesalonicenses. Lo que vamos es a recibir al que viene. En Mateo 24 Jesús le hubiese dicho a los apóstoles, cuando yo venga yo no voy a tocar tierra. Pero eso es un invento de ustedes. Ustedes inventan eso, de que Cristo no toca tierra. El hecho de que Cristo venga y reciba a su iglesia en el aire no quiere decir que no toque tierra, por ninguna parte. Ahora tú dices que la final trompeta no es de juicio. La trompeta, bueno, la venida de Cristo con esa final trompeta trae juicio y el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia. Tanto en Apocalipsis como en 1 Tesalonicenses y también en Mateo capítulo 24 se hablan de la misma trompeta, todas. Por eso que en Mateo capítulo 29, que lo voy a leer, 29, que lo tenía por aquí, lo voy a leer, capítulo 24, 29, 29 al 31, lo voy a leer. Miren lo que dice. Aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación de aquellos días, esa fue la tribulación a la cual el propio Jesucristo dijo que seremos entregados a tribulación, porque la nación de Israel pasó por una tribulación ya. Es la abominación desoladora y se cumplió la profecía de Daniel. Por eso el propio Jesucristo dijo que cuando viere a Jerusalén rodeada de ejército, sabed que el tiempo o la destrucción ha venido. Porque estos son días de retribución, como lo dice Lucas 21, 22. Además, Jesucristo dijo claramente que esa generación era la que iba a pasar eso. Con la destrucción, lo que pasó en el año 70 con Tito Vespasiano. Por eso él dijo que oren para que la persecución o la salida de ellos no sea en invierno o en días sabbat, porque se le estaba hablando a ellos de esa tribulación de ellos. En Israel no ha pasado nunca una tribulación como esa. Inclusive se comían hasta los niños, las personas, empalaban a las personas y la ponían afuera para que lo vean cruzado por un palo. Mataron más de 1 millón, qué sé yo, de judíos. Eso lo dice Flavio Josefo en su libro, es una cosa atroz. Y tuvieron que huir a Pella. Los cristianos verdaderos, los que escucharon a Cristo, se fueron ahí a un lugar que se llama Pella y ellos pues no perecieron. Esa fue la gran tribulación que vino. Pero en Mateo 24 se hablan de dos tribulaciones. A los cristianos, cuando ven el tiempo del fin, lo dice claramente ese capítulo, que lo podemos hablar después. Pero anyway, sigamos hablando de Mateo 24, 29 al 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué se van a hacer conmovidas la potencia de los cielos? O sea, esos son los astros. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Verdad? ¿Pero por qué van a lamentar? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. Ahí dice cielo. O sea, en el cielo va a ser el arrebatamiento cuando se toque esa trompeta. Y cuando habla de las potencias que serán conmovidas, es la caída del sol, la luna y las estrellas. Ese es un arrebatamiento. Entonces estamos hablando de dos arrebatamientos. El pretribulacionista y este que enseña a Cristo en Mateo 24, 29, 31, donde las estrellas caen del cielo. ¿A qué se refiere eso entonces? Cuando él manda a recoger a sus escogidos por los ángeles, desde un extremo del cielo al otro. Lo dice desde el cielo, no de la tierra, dice del cielo, que va a mandar a recoger a los escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, es imposible que la Biblia enseñe el pretribulacionismo, porque la iglesia va a pasar por tribulación. Los santos, lo dice la Biblia, que la bestia los va a matar, Apocalipsis 13:7 y 13:10. El que tenga que ir a la cárcel irá, y el que tenga que morir a espada morirá. O sea que no hay dos clases de santos, hay uno solo y son la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento son uno, sí, pero los santos de la iglesia del Nuevo Testamento son los que van a pasar por la tribulación. Hoy los escogidos son la iglesia y no el pueblo de Israel, como lo dice ese pasaje ya que yo puse y lo leí. Bien, gracias por tu participación. Ahora, señor Marcelo, ¿está usted listo para su última intervención de 5 minutos? Estoy listo. Ok, tiene 5 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, él dice que Pablo, en ninguna de sus cartas tesalonicenses o 1 de Corintios, no dice que no toca tierra. Eso dice él. Pero tampoco dice que toca tierra. Porque no dice ninguno de esas dos cartas que el Señor Jesús toca tierra. Lo que sí dice es que el encuentro es en el aire. Eso es lo que dice. Tenemos que ser bíblicos y no tenemos que agregar de algo que no dice el pasaje. En segundo lugar, claramente se dice, Juan 14, 2 y 3, que el Señor nos va a llevar a la casa del Padre. En tercer lugar, Zacarías 14 dice que el Señor Jesús viene a reinar en la tierra. Por lo tanto, no puede ser que estemos en el cielo y a la vez estemos en la tierra. Porque el apóstol Pablo dice que nunca más nos vamos a separar de Cristo, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si o estamos en el cielo o estamos en la tierra. Evidentemente son dos eventos diferentes porque la palabra nos enseña que Él nos arrebata para el cielo, pero también enseña que Él viene a la tierra a reinar. Y por eso es que yo había señalado, y esto no hay forma en que Él pueda, ni nadie pueda realmente refutar esto, ya que dice claramente que después de que el Señor descienda, sus pies se afirmen en el Monte de los Olivos, dice que Él... a ver el verso, yo creo que es, dice que los que sobrevivan de las naciones, o sea, eso es después de Armagedón, subirán, dice, a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, de año en año. O sea, el Señor está acá en la tierra. Y los que sobreviven de las naciones se los menciona, porque se menciona, por ejemplo, hasta incluso Egipto, entre uno de esos países. Así que evidentemente el Señor cuando venga por segunda vez viene para reinar sobre la tierra. Y eso es muy claro. Pero después con respecto a la semana 70, ya he dejado claro que realmente la semana 70, la número 70 está separada. El verso 26 muestra dos eventos. El Señor va a ser muerto luego de la semana número 69, porque son 7 más 62. O sea, se cumple la semana 69, el Señor muere luego de que se cumplió en realidad cuando Él entró como el rey en el burrito a Jerusalén, y en ese momento Dios puso en pausa la profecía, y de ese modo muere el Señor Jesús, pasan hasta llega el año 70, se destruye Jerusalén como se menciona en la profecía, y estamos en el año 2022, y Él está trabajando en la iglesia, no en Israel. Pero Él tiene que quitar la iglesia antes de que vuelva a retomar la última semana, porque en el verso 27 recién se menciona la última semana. Ahora, también he demostrado que dice que son enemigos por causa vuestra, dice el Señor. Israel es enemigo por causa de la iglesia, sigue siendo enemigo, pero dice, son amados. ¿Cómo? ¿Son enemigos y son amados? Son enemigos por causa vuestra y son amados por causa de los padres.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que no puede decir que Dios no va a tener trato nuevo con Israel. Es cierto que de ambos pueblos hizo uno, pero es en Cristo, en la iglesia. Pero fuera de Cristo está todavía Israel, con quien él tiene que tratar en la semana 70. Mateo capítulo 24 es solamente para los judíos. No sé de dónde él saca que habla la iglesia, porque no habla la iglesia. El capítulo 24 empieza hablando del templo. El Señor dice, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra. Todo el capítulo 24, si bien es cierto que se los dice a los discípulos, está relacionado a su nacionalidad, son judíos. Así que por lo tanto, el Señor Jesús cuando venga por segunda vez, Él va a librar a Israel, Apocalipsis capítulo 19, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis menciona hasta... Ok, Apocalipsis menciona a la iglesia hasta el capítulo 3. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 la visión es celestial. En el capítulo 19 aparece la iglesia de nuevo, así que desde el capítulo 4 al capítulo 19 no está la iglesia. Capítulo 7 de Apocalipsis es los santos de Israel, no es la iglesia. Así que por lo tanto, Dios va a sacar un pueblo, 144,000. Así que evidentemente esto es así. Cristo viene, va a reinar. Antes de reinar va a ser el juicio de las naciones, Mateo 25, y empieza el reinado milenial sobre la tierra. Eso es el orden de los eventos. Te quedan 20 segundos. Bueno, no se puede decir mucho en 20 segundos. Creo que ya he presentado el orden de los eventos. El Señor arrebata a la iglesia, empieza la semana 70. Al final de la semana 70 el Señor viene de nuevo para salvar a Israel. Y para empezar su reino milenial, viene con la iglesia y empezamos a reinar en la tierra por 1000 años, hasta que se consume la profecía. Bien, gracias por tu última participación de 5 minutos. Apaga tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Junior, ¿está usted listo para sus últimos 5 minutos? Sí. Ok, tiene 5 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, primeramente, Marcelo sigue diciendo que Jesucristo viene a librar o a salvar el pueblo de Israel solamente. Eso no es así. En su segunda venida, cuando venga como rey, eso no es así. No es así. Apocalipsis capítulo 12 dice literalmente que Israel va a estar en el desierto por 1260 días, que son los 3 años y medio de persecución. Israel no va a ser tocado por absolutamente nadie. Cuando venga ese tiempo que la mujer huye del dragón, que es Israel, por 1260 días, miren lo que dice Apocalipsis al final. Oiga lo que dice, porque la persecución de los santos de Apocalipsis es la iglesia. Y es irrefutable que Apocalipsis capítulo 12 enseña que Israel huye al desierto. Esa mujer es Israel porque de ahí nació Cristo, el Hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo no voy a leerlo todo completo porque no me va a dar tiempo, pero léalo con cuidado para que usted vea que es Israel y Jesús nace de ahí. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, ¿sí o no? Hijo de Abraham por medio de la fe. Claramente. Y sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Guardamos los mandamientos de Dios, sí o no? Sí. ¿Y tenemos el testimonio de Cristo, que es el Apocalipsis? Sí. Por lo tanto, Satanás va a encabezar ahora una persecución por medio de la bestia. ¿A quiénes? Al resto de la descendencia de la mujer. A nosotros, los santos del Apocalipsis en la iglesia, porque Israel estará en el desierto por 1260 días. Por lo tanto, no se habla de ninguna manera del pueblo de Israel siendo ejecutado o perseguido. Eso es mentira. Eso es falso. Los santos de la Biblia, del Nuevo Testamento, son solamente la iglesia. Ahora, en Juan capítulo 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y me los llevaré al cielo. Ahí dice, me los llevaré al cielo. No lo dice. Tú estás manipulando el texto. Además, tú dices que no se puede manipular el texto, añadiéndole cosas. Ahí no habla del cielo.
por ninguna parte. Dice, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, en el arrebatamiento a mí mismo, para que donde yo estoy, no dice donde yo estaré cuando él se fuera. O sea, Cristo se va y él dice, donde yo voy a estar ahí en el cielo, o donde yo estaré en el cielo. Jesús dijo estoy. Y cuando dijo estoy, estaba hablando de los pies puestos en la tierra. Ahí no se habla del cielo por ninguna parte. Tomarlos a sí mismo es cuando nosotros recibimos a Cristo en el aire. Pero ahí no dice de ir al cielo por ninguna parte. ¿Y cuando nosotros vamos a heredar esa nueva Jerusalén? Pues cuando descienda aquí. Cuando descienda aquí. ¿Cómo tú vas a decir que nosotros vamos a estar? Porque la Biblia dice claramente que la iglesia va a heredar. O sea, es como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21 lo dice, que descenderá aquí a la tierra. Nosotros no vamos a vivir en el cielo. Toda la Biblia dice que los justos van a heredar la tierra, no el cielo. De visita sí podemos ir al cielo, pero nosotros no vamos a vivir en el cielo. Y Israel tiene que pasar por un juicio. Vuelvo y repito, tiene que pasar por un juicio, el juicio de los 12 tronos de los apóstoles. La Biblia habla de los santos de Israel, pero del Antiguo Testamento. Los santos del Nuevo Testamento son la iglesia, porque yo leí claramente todos los pasajes donde Pablo le manda carta a los santos en las iglesias. Los santos en las iglesias, o sea que tú estás refutado. ¿Por qué? Porque los santos son los que van a sufrir la persecución. Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 13:10. Israel estará, vuelvo y repito, 1260 días en el desierto. Por lo tanto, la persecución es a los santos de la iglesia. Apocalipsis 2 se lo dice clarito, que la persecución, cuando ellos reciban esa persecución, huirán al desierto, a un lugar preparado por Dios para ser protegidos ahí. Y la iglesia es la otra descendencia. Los que somos por medio de la fe de Abraham, sí o no. Por lo tanto, los santos que van a recibir la persecución son la iglesia, los gentiles y cualquier nación que sea parte de la iglesia. Israel estará en el desierto para poder ser salvo después. Ok, gracias. Ya termino acá. Bien, ya hemos llegado a la parte final de las exposiciones. Y ahora vamos a lo que son las preguntas intercaladas. Les recuerdo, tienen 1 minuto para efectuar la pregunta y 2 minutos para responderla. Caballero Marcelo, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta. Adelante. Mis hermanos, bueno, como yo les había dicho, estoy en mi trabajo y debo de salir en este momento. No puedo continuar ya mismo. No sé si es que se está previsto de alguna otra forma, si se puede hacer de alguna otra forma o si lo dejamos acá para un nuevo debate. Así que pido disculpas, pero me están viniendo a buscar ya acá abajo para hacer un trabajo. Así que, por favor, discúlpenme. No sé, Junior, ¿qué opina usted? ¿Le paramos aquí? Bueno, pues vamos a pararla aquí por ahora y entonces después nos tomamos por lo menos 5 minutos, 10 minutos tocando las preguntas cuando él esté disponible. Ok, perfecto. Entonces ya hemos llegado a la parte final de este debate. Ahorita se los voy a mandar a cada uno y lo voy a mandar al grupo para que lo escuchen los que van entrando, los que no alcanzaron a escucharlo. Bien, vamos a finalizar.